Vivimos en un tiempo en el que todo parece incierto. Doctrinas que vacilan, verdades que se doblegan al mundo, pastores que hablan pero no aclaran. En medio de este caos, el cardenal Gerhard Ludwig Müller alza su voz con su manifiesto de fe. 5 verdades, claras e inexorables, que nos recuerdan a cada uno el destino eterno que nos aguarda. Léanlas hasta el final, porque estas palabras no son opiniones, son un juicio que nos concierne a todos, hoy y siempre. En el clima actual, la Iglesia parece estar envuelta en un denso velo de ambigüedad. Las palabras se multiplican, pero rara vez iluminan. Los documentos se suceden, pero con frecuencia confunden más que aclaran. Las aperturas indefinidas hacia el espíritu del mundo han generado innumerables incertidumbres entre los fieles, obligados a preguntarse si la verdad católica todavía se proclama con la misma claridad que en el pasado. En este escenario de desorientación, cuando muchos parecen perder la referencia sólida de la doctrina, la tradición nos recuerda que las respuestas ya están dadas y no es necesario reinventarlas. Fue en esta perspectiva que, en febrero de 2019, el cardenal Gerhard Ludwig Müller rompió el silencio al publicar su Manifiesto de Fe, un texto que sacudió las conciencias y volvió a poner en el centro los fundamentos inmutables del catolicismo. No se trata de un comentario ocasional, sino de un documento que pretende ser una brújula, dirigido a obispos, sacerdotes y fieles perdidos ante la ambigüedad generalizada. El lenguaje es directo e inequívoco. No son opiniones nuevas, sino el corazón mismo del catecismo. No son concesiones al mundo, sino la reafirmación de lo que la Iglesia siempre ha considerado como verdad inmutable. El manifiesto se presenta así como un acto de claridad, una respuesta a quienes aún exigen certezas en un momento en el que incluso las voces de los pastores parecen vacilantes. El manifiesto de fe se basa en 5 pilares, 5 verdades que el cardenal Müller ha querido recordar con fuerza para disipar la ambigüedad y devolver a la Iglesia al corazón de su mensaje. Primer punto: Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. El manifiesto comienza con la fuente de toda verdad, Jesucristo. No un maestro moral que se adaptara a las necesidades de la época, ni un profeta que se colocara junto a otros fundadores religiosos, sino el Hijo de Dios hecho carne, verdadero Dios y verdadero hombre, el único Salvador del mundo. En una época marcada por el relativismo y la reducción del Evangelio a un mensaje ético, Müller advierte contra la tentación de vaciar la fe de su núcleo cristológico. Sus palabras son claras. Debemos resistir firmemente el regreso a las antiguas herejías que presentan a Jesucristo solo como un buen hombre, un profeta o un moralista. Una frase que no deja lugar a interpretaciones acomodaticias. Quien reduce a Cristo a un simple ejemplo moral, traiciona la esencia misma del cristianismo. Müller reitera que solo mediante la fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es posible acceder a la vida eterna. No hay atajos ni otros caminos. Este es el punto de partida, la piedra angular que sustenta todo el edificio de la fe católica. Segundo punto: la Iglesia como instrumento de salvación. El segundo pilar del manifiesto se refiere a la Iglesia misma. No es una comunidad horizontal, ni una asociación cultural moldeada por las modas de la época, sino el cuerpo de Cristo, el sacramento universal de salvación querido por Dios y fundado en la revelación. Müller rechaza rotundamente cualquier visión sociológica que reduzca la Iglesia a una organización humana, regida por criterios de eficiencia o consenso. Sus palabras son claras. La Iglesia no es una asociación humana, es de origen divino. No se refleja a sí misma, sino a la luz de Cristo. Esta afirmación marca un límite claro. La Iglesia
No puede reinventarse según presiones culturales o políticas, porque su naturaleza no surge de abajo, sino de arriba. Es un signo visible de una realidad invisible, un instrumento elegido por Dios para comunicar la gracia y la verdad. Tercer punto, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. No son símbolos vacíos, sino medios concretos de gracia. Müller reiteró que quienes son conscientes de pecado grave deben recibir el sacramento de la reconciliación antes de comulgar, y que comulgar es imposible sin la plena comunión con la Iglesia. Una crítica a cualquier reducción de la Eucaristía a un gesto social de inclusión. Cuarto punto, la ley moral. El cuarto pilar del manifiesto se refiere a la ley moral, que no es una construcción humana ni una convención histórica, sino la expresión de la verdad de Dios y de la ley natural inscrita en el corazón de cada hombre. En una época en la que todo se relativiza y se presenta como negociable, Müller ofrece un rechazo claro. La moral no puede plegarse al consenso social, ni reformularse según las modas de la época. Sus palabras son inequívocas. La ley moral no puede relativizarse. Quinto punto, las últimas cosas: muerte, juicio, cielo e infierno. El quinto pilar del manifiesto aborda el tema que muchos pastores hoy evitan, como si fuera embarazoso: las últimas cosas. La muerte, el juicio, el cielo y el infierno no forman parte del lenguaje simbólico del pasado, sino que son realidades concretas e ineludibles que esperan a todo hombre. Müller los recuerda con un tono serio y realista, recordando que el mensaje cristiano no está completo si guarda silencio sobre las verdades últimas. Sus palabras son contundentes. Existe también la terrible posibilidad de que el hombre permanezca para siempre opuesto a Dios y se condene a sí mismo para siempre. Esto no es una amenaza, sino una verdad que brota del propio Evangelio. Y añade una advertencia que no da cabida a interpretaciones acomodaticias. El silencio es el mayor engaño. Es el fraude del anticristo. Cuando la predicación deja de recordar la existencia del infierno o reduce el juicio a una metáfora, no libera a los fieles, sino que los expone al riesgo de perdición. Con este recordatorio, Müller vuelve a poner en el centro el sentido último de la vida cristiana. Caminar en Cristo no es una opción espiritual, sino una cuestión de salvación eterna. La perspectiva de los últimos tiempos no asusta, sino que ilumina. Nos recuerda que el destino final no es la autorrealización mundana, sino el encuentro con Dios o su eterno rechazo. El manifiesto de fe no pasó desapercibido. Para muchos, representó un rayo de claridad en medio de la niebla de un lenguaje eclesiástico cada vez más elusivo y complaciente. Para otros, fue interpretado como un desafío, una postura contracorriente que parecía querer corregir los silencios y ambigüedades de la época. Las reacciones fueron inmediatas. Los círculos progresistas acusaron a Müller de alimentar divisiones, de difundir medias verdades e incluso de oponerse al Papa. El cardenal Walter Kasper, uno de los primeros en criticar el documento, lo calificó de texto capaz de generar confusión, pero esta misma vehemencia confirmó que el manifiesto había tocado una fibra sensible. Más allá de las polémicas, millones de fieles vieron en ello un llamado a la salvación, un acto de valentía que dio voz al catecismo, poniendo de nuevo en el centro lo que la Iglesia había custodiado firmemente durante siglos. El propio Müller aclaró que no se trataba de un ataque a nadie, sino de un deber. Es tarea propia de los pastores guiar por el camino de la salvación a quienes les han sido confiados. Con esas palabras, el cardenal encomendó a cada obispo y sacerdote la responsabilidad de proclamar la fe en su totalidad, sin omisiones ni distorsiones. ¿Cree que ha cambiado algo hoy
Si te gustó el video, comenta amén. Dios te bendiga.